some motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Pues bienvenidos nuevamente a su programa Touch Bolas y más en este nuevo formato, en esta nueva versión, en esta nueva etapa. ¿Qué onda, mi Fede? Platícame. Pues aquí, con el gusto de cada semana en Touch Bolas y más, y yo te pregunto, ¿qué hacías en febrero de 1990? Febrero de 1990. Uf, yo creo que estaba en la prepa, Federico. Febrero. ¿Febrero qué? Pues, si yo te dijera la fecha exacta, sería el 11 de febrero de 1990. ¿No le estabas comprando algún regalo a tu novio o No algo me así? acuerdo qué hice ayer, ¿no? Difícilmente voy a acordar, pero me suena que probablemente andaba yo en esos temas de preparación para el Día del Amor y la Amistad, para el 11 de febrero de 1990. Sí, Pero hace ya muchos ayeres, seguro estaba yo en la prepa. pues sí, 30 años. Este año se cumplieron 30 años de que en aquel 11 de febrero de 1990, Mike Iron Man Tyson pierde en Tokio con James Buster Douglas. Hombre, Una sí, pelea que empezó con momios de 27-1 y que terminó 42-1 en algún momento de la pelea. ¿Te sin acuerdas? lugar a dudas, una de las sorpresas y de las hazañas más importantes que se han dado sobre el cuadrilátero, un boxeador como James Douglas, que si bien había tenido algún par de peleas interesantes en entrevistas que le hacen después, él mismo se admiraba y decía que bueno, pues que fue quizá la pelea para la que mejor se había preparado en su vida. De hecho, tú recordarás un Buster Douglas que sube al ring bastante bien preparado, con una buena masa muscular y se veía un cuate que se había dedicado a la pelea. Sí, completamente. Comparativamente contra Tyson, que también se dice o él ha declarado que bajó de peso. Es curioso porque en el peso completo no hay que bajar de peso, ¿no? Pero él dice que bajó de peso en base a tener sexo con diferentes pues, sexoservidoras de allá de Japón, que no tenía la preparación física que le conocía, no tenía la explosividad que había tenido en otros combates. Si uno revisa la pelea, Tyson se amarra mucho durante todos los 10 rounds que dura este combate, a comparación de Douglas, que se ve rápido, con un muy buen jab de izquierda, con golpes de poder, muy bien preparado, y que además, cuando tenía 83 pulgadas de alcance contra 71 pulgadas de Tyson, le da una posición física superior a la de Tyson. Sí, sí, sobre todo en un uso muy interesante, el jab, difícil de ver en los pesos pesados, porque el jab, si bien es un golpe diseñado para marcar distancia, el tener todo el tiempo el hombro estirado durante X número de rounds, que esta pelea, por cierto, duró 10 rounds, pues no es fácil para un cuate de peso pesado. Por eso, en los pesos pesados, se usan mucho los golpes de poder más que el boxeo tradicional, ¿no? Sí, por supuesto, aunque dentro del jab, pues también existe un jab que es con más potencia y más del marcamiento de distancia, ¿no? Como bien lo dices. No, sí, sin Pero, lugar a duda. claro, yo recuerdo esa pelea y la verdad es que en aquel momento venía un Buster Douglas que aunque venía rankeado número 3 por el Consejo y número 4 por la asociación, en aquel tiempo la Federación Internacional de Boxeo, aunque avalaba este combate, pues tenía menos calificación, ¿no? Era un tiempo en el que los organismos básicamente eran el Consejo y la Asociación, la Federación estaba empezando, la Organización Mundial de Boxeo todavía no pintaba tanto, y todavía la Organización Internacional de Boxeo, que si hoy en día tiene pocas capacidades o poca, vamos a llamarle reconocimiento, en aquel tiempo menos, ¿no? Sin embargo, el Buster Douglas venía de 6 victorias consecutivas desde aquella derrota que había tenido precisamente contra
este boxeador que ahorita te digo, contra Tony Tucker, ¿no? Pierde contra Tony Tucker porque ya no sale para el 10º round. Sin embargo, le dicen que esa pelea la iba ganando, que le faltó corazón. Y a partir de ahí gana 6 peleas consecutivas. Entre ellas le gana a Oliver McCall y le gana a Trevor Berbick. Trevor Berbick, que fue campeón del mundo, Oliver McCall también fue campeón del mundo, entre otros. McCall le ganó a Lennox Lewis. Entonces, la currícula tan menospreciada del Buster Douglas, pues a la luz del tiempo no se ve tan mala, ¿no? Tuvo un... Estoy de acuerdo contigo y fíjate, hay datos interesantes aquí, Federico. Por ejemplo, Mike Tyson venía también de 6 peleas ganadas, donde le había ganado en la anterior pelea a Carl Williams y a Frank Bruno en una antes, ambas ganadas por TKO, una antes contra Michael Spinks por knockout. Última pelea de Michael Spinks, por cierto, ¿eh? Esa fue la última pelea de Michael Spinks como profesional. Correcto. Cuando Ahora, pierde con Tyson. Exactamente. Ahora, algo que es muy importante es que las últimas 6 peleas que había ganado Mike Tyson las había ganado por nocaut técnico. O sea, hay datos interesantes de Mike Tyson. Mike Tyson es un hombre que boxeó a lo largo de su carrera, algo así como 215 rounds en 58 combates, pero lo interesante es que el promedio de rounds por combate de Mike Tyson a lo largo de su carrera fue de 4 rounds, 3.7 para ser exactos. Y del lado de el Buster Douglas está interesante porque 2 de sus últimas 6 peleas, de hecho, las 2 inmediatas anteriores a la pelea contra Tyson, se fueron a la decisión unánime. A mí me da la impresión que fue un boxeador menospreciado y no calcularon el hecho de que era un boxeador con un fondo físico muy importante, ¿eh? Bueno, yo te voy a hacer 2 comentarios de lo que acabas de decir. El primero es que Tyson es un boxeador que era fiereza pura, ¿no? Era tirar golpes, era demoledor, aunque no era ni tan pesado ni tan alto para el peso completo. No era un boxeador que se basara en su boxeo, era un boxeador que se basaba en su capacidad demoledora de golpes. Y de hecho lo demostró cuando no pudo calificar para el equipo olímpico norteamericano, ¿no? Correcto. En el caso del Buster Douglas, él venía de una motivación muy especial, muy interesante, porque había fallecido su mamá 23 días antes y él, cuando le dicen que si el combate no se realizara, él dijo que para nada, que estaba mejor preparado que nunca, que se lo iba a dedicar a su mamá, a comparación de Tyson, que venía de los problemas de divorcio con Robin Givens, que fue su primera esposa, ¿no? Entonces, venían de 2 mundos diferentes, de 2 formas de ver en aquel momento la pelea, y bueno, que al final de cuentas tuvo un desenlace, pues, brutal, ¿no? Pues, y fíjate que más allá de 2 formas de ver la pelea, me parecería que fueron 2 formas muy distintas de enfrentar y preparar la pelea. Por un lado, un Mike Tyson que venía de 5 años de dominio de la división pesado. Y por otro lado, un Buster Douglas en unos factores motivacionales que se cruzaron y siendo un underdog, pues siempre sobre un cuadrilátero, voy a parafrasear al buen Julio César Chávez, existen las balas perdidas y bueno, pues hay que prepararse bien cuando uno sube a un cuadrilátero, Federico. No, completamente, completamente. Tyson venía de un 37-0 con 33 knockouts. El Buster Douglas venía con un 29-4-1, pero las últimas 6 las había ganado. Pero si uno revisa la pelea, si uno ve la pelea, no es que se dé el... Porque lo que te quiero decir es que a final de cuentas pareciera que siempre se habla de lo que Tyson dejó de hacer y nunca se habla de lo que Douglas hizo. La pelea le iba ganando claramente Douglas, claramente. Aún con la caída de Douglas, que fue en el 8º round, y que ya platicaremos de esa famosa cuenta larga que se le atribuye al juez mexicano Octavio Meirán, la realidad es que la pelea... En las tarjetas iban 8, una tarjeta estaba en las oficiales, 8 puntos arriba Douglas,
En la otra tenía a Tyson por un punto, que era un robo, y otra veía empate. Y con esa tarjeta lo que se iba a lograr era el empate para que Tyson conservara el cinturón. Si Así se es. hubiera ido esto a los 12 rounds. Ken Monita era el que lo tenía un punto arriba a Mike Tyson. Ese era un robo, Ujú. ¿no? Larry Razitlia lo tenía 6 puntos arriba a James Douglas. Y el otro, que era Masuka Uchida, los tenía empatados. Efectivamente, esos fueron los jueces ese día y esas eran las tarjetas. Eh, Yo ahora que revisé la pelea para preparar el programa, llevaba mi tarjeta y yo tenía 2 puntos arriba a Douglas. Aún con la caída, yo tenía la pelea 87-85. yo, tenía tres, Hasta, yo tenía 3 puntos arriba, Douglas hice exactamente el mismo ejercicio que ujú, tú, pero no, se me hace que nuestra diferencia está en el primer asalto. puede ser, yo el primer asalto lo veo empatado. Yo se lo di a Buster Douglas. Ok. Pero bueno, el punto es que el negocio de Tyson, que además se da la pelea en febrero, una fecha que no es de boxeo. De hecho, acordándose que generalmente las peleas llevaban en su cartelera al Finito López, a Julio César Chávez y a Mike Tyson como parte de las 6 u 8 peleas de toda función. Chávez boxeaba en marzo con Meldrick Taylor. Esta pelea se mete ahí en febrero, esperando que Tyson boxeara 3 veces, cuando menos 2, en ese año, porque le preparaban la pelea contra Holyfield, que esa era la pelea de los $200 millones, que son lo que acusó Sulaimán a Meirán que le tiró el negocio. Fíjate que, fíjate que ahorita vamos a platicar, porque si platicamos de esta hazaña de Buster Douglas, es indudable que tenemos que hablar de Octavio Meirán, el referee, ¿no? El tercero sobre el cuadrilátero. Pero quiero decirte algo sobre lo que acabas de decir, que ha cambiado mucho en el boxeo. Decíamos de las 6 últimas peleas de ambos. Bueno, tanto Mike Tyson como Buster Douglas venían de haber peleado 3 peleas en 1988, 2 peleas en 1989 y fue la primera de 1990 para ambos, de esta última, ¿no? En la que gana Buster Douglas. Lo que te quiero decir es que eso ya no lo ves en el boxeo de hoy. Tú ya no ves boxeadores peleando 3 veces al año, salvo que seas de los que quiere escalar. Pero tú hoy ves a los Canelos Álvarez, hoy ves a Floyd Mayweather peleando, o bueno, veías a Floyd Mayweather peleando 2 veces por año, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora gran parte del tema de los meses de preparación se da en los viajes que se dan a cada una de las ciudades para promover el pago por evento. Hoy el boxeo es completamente distinto a lo que era en aquel momento. Esta pelea yo recuerdo haberla visto todavía en televisión abierta, porque luego vinieron cuando menos 10, sino que 15 años de peleas completamente restringidas en pago por evento, ¿no? Ya Así de es. aquel momento empezaban los pagos por evento mucho más frecuentes, pero después vino una época en la que el boxeo también pierde mucha de su exposición al cerrarse a otro tipo de auditorio, ¿no? Afortunadamente se recuperó después, ¿no? Yo creo que México siempre ha sido un país boxístico, es uno de los deportes después de los deportes tradicionales, el fútbol, soccer, el béisbol, quizá el fútbol americano. Yo creo que el boxeo está incluso por encima de algunos de ellos, ¿eh? Tal vez del Bueno, béisbol. por supuesto que el boxeo, desde el punto de vista de triunfadores, de grandes No, campeones no, me refiero a mexicanos, afición, ¿eh? por arriba. Como afición, yo creo que depende del clinch de un ídolo, ¿no? Eso lo podríamos comentar en otro momento. Creo que hoy no ha cuajado un ídolo, después de Chávez no lo ha habido. Pero siguiendo con esta hazaña del Buster Douglas, la verdad es que es algo impensable. Vamos, que Tyson no noqueara, o en aquel momento era como pensar que Michael Jordan te fallara una canasta fácil, eh, no sé, que Maradona perdiera, que Hugo Sánchez no fuera campeón del Pichichi. Era algo verdaderamente impensable. Y yo creo que en la película de Mike Tyson de esta pelea, pues que yo creo que está muy dramatizado.
Don King le dice que el Buster Douglas era un vendedor de alfombras. Ya vimos que no, ya vimos que venía de 6 peleas, ya vimos que había tenido 2 buenos triunfos, pero el contexto del resultado esperado, esto era un mero trámite contra alguien que sí iba a ser mucho más complicado, como Evander Holyfield. Pelea que se dio muchos años después, ¿eh? Sí, con los resultados que, de hecho, yo no sé si tú estés de acuerdo. Lamentablemente esta hazaña fue one trick pony, ¿no? Es decir, fue un bombazo de una sola vez y lamentablemente Buster Douglas se murió ahí. Es decir, le ganó a Tyson, luego me parece que pierde con Holyfield y se acabó su carrera, ¿no? Por ahí gana algunas otras, pero de medio nivel, ¿no? Buster Douglas tiene su gran hazaña ese 11 de febrero de 1990. Pero a mí me parece que Buster Douglas es la piedra que detona la caída de Mike Tyson. Sí, mira, yo escuché unas entrevistas con Octavio Meirán. Octavio Meirán, como tú bien dices, el referee, el tercero sobre la superficie. Él dice que Tyson era vulnerable, que Tyson en las peleas que tuvo contra Frank Bruno ya había tenido algunos visos de poder perder. Sin embargo, en esta pelea no se prepara correctamente, pierde con Buster Douglas y pues es el principio de un Tyson que aunque recuperó el título, pues después ya nunca fue el mismo, ¿no? Pierde las 2 veces con Holyfield, ya no fue el mismo. Mike Tyson, además de todos los problemas personales que tuvo, ¿no? Su encarcelamiento, el proceso que tuvo por la violación, etcétera, ¿no? Y para el caso de Douglas, pues también él tuvo un proceso judicial contra Don King complicado que no le permitió la correcta preparación contra Holyfield y que lo acaba noqueando en su primera defensa. Algo así como Andy Ruiz, ¿no? Aunque Andy Ruiz no lo noquean, pues es el fenómeno de Andy Ruiz, una persona que da una gran pelea, una persona que da un campanazo y que después pues pierde fácilmente en su siguiente combate. Así es, y ambos pues se pierden ahí en la historia. Pero, a ver, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿y verdaderamente, Federico, fue una sorpresa? Porque si tú te pones a investigar y te documentas en todos aquellos reportajes que hubo sobre aquella pelea, hay uno en particular del que en algún momento platicábamos, de que se supone que entrevistan a este Octavio Meirán y él dice que Don King le había advertido de cómo debía llevar esa pelea, o más bien don José Suleimán en aquel momento, ¿no? Sí, bueno, Meirán ha declarado siempre que él, antes de subir al ring, bueno, antes que esto, Meirán era dicho por Sulaimán y por él el referee de las peleas complicadas del Consejo Mundial de Boxeo. Era un gran referee de mucha experiencia, que había estado en muchos países, Y muchas contratado peleas. y muchas peleas, Estuvo en la contratado por famosa de muchas Franklin comisiones de Iván, box. ¿no? En la de Ya No Más. Esa es muy famosa esa pelea y fue don Octavio Meirán el que estuvo ahí. Eso no lo sabía, fíjate, que había estado en la pelea, en la segunda pelea de Durán contra Lennart, ¿no? Así es, en el famoso Ya No Más él estuvo sobre la superficie también. Entonces él declara, o siempre ha declarado, que Sulaimán le dijo que si él veía lastimado a Tyson, le diera el mayor aire posible. Y si veía lastimado a Douglas, parara la pelea en ese momento. Aunque entiendo el contexto de las balas perdidas, eso querría decir que vieron tan mal preparado a Tyson, que insisto, que amarró muchísimo durante la función, durante la pelea. ¿Esperarían una posible derrota? Pues fíjate que yo creo que en función de lo ya indisciplinado porque ya traía Tyson mucha historia de muchos problemas fuera del ring, ¿no? Problemas personales que seguramente le inundaban la mente y no le permitían entrenar como es debido para una pelea para este tipo de peleas, ¿no? Ya peleas de campeonato mundial.
pues yo creo que tal vez en ese orden de ideas estaban tratando de proteger la inversión, ¿no? Pues sí, digo, a final de cuentas eras boxeador de un establo, válgase el término, y había que proteger, insisto, por el negocio que en teoría representaba la pelea que ya estaba pactada para que el ganador tenía que exponer el título contra el que venía de peso crucero, que era Evander Holyfield. De hecho, seguramente lo sabes, pero a lo mejor algunos de nuestros personas que nos hacen favor de ver el canal, ¿sabes quién era uno de los inversores importantes en la pelea de Holyfield contra Tyson? No, no lo sé. ¿Quién era? ¿No lo sabes? ¿Quién te imaginas que era un productor Ah, de claro, sí, Donald espectáculos de Trump. aquella época? Donald Trump, ¿no? Exactamente. Sí, sí, El sí, sí, dinero, sí. así es. Curioso que a la luz del tiempo hoy, pues Tyson quiere regresar, Don King esté separado del negocio prácticamente, Sulaimán haya fallecido y Donald Trump sea presidente de Estados Unidos, ¿no? Interesante cómo se manejan las cosas 30 años después, ¿no? Así es. Solo los Simpson tenían razón, ¿estás de acuerdo? Pues sí, los Simpson han puesto todo en la mesa, ¿no? Así es. Oye, pero regresando a ese octavo round, es un tremendo el upper que le tira Tyson a Buster Douglas, lo manda a la lona, cae, viene el conteo, en vivo en la pelea se ve un conteo normal, sin embargo hubo un procedimiento judicial en donde solamente la Federación Internacional de Boxeo esa misma noche avala el campeonato de Douglas, en cambio la asociación y el consejo se tardan en reconocerlo, viene un proceso en el que Don King quiere un no contest, increíble, no veo cómo podían poner un no contest, porque a final de cuentas no había por qué. Quieren retener el campeonato de Tyson, ya dijimos por qué, cuáles eran las motivaciones, pero ¿por qué tanto rollo con una cuenta que claramente es normalita? ¿Por qué? Mira, pues evidentemente había 200 millones de dólares que seguían con la pelea de Vander Holyfield. En una entrevista que le hacen a Octavio Meirán en El Universal, años después, allá en 2017, pues él narra que Don King, que en aquel momento, valga el apellido, era el rey de los promotores de boxeo, pues, o sea, estaba que echaba espuma, ¿no? Porque lo hicieron perder un negocio de 200 millones de dólares. Que, o sea, si tú me apuras un poquito, yo creo que si Octavio Meirán hubiera hecho mal su trabajo desde el punto de vista reglas de boxeo, pero bien su trabajo desde el punto de vista negocio de promoción, sí hubiera podido aplicar un conteo quizá un poco más rápido con Buster Douglas, ¿no? Porque él es el típico conteo de 1001, 1002, 1003, 1004, que son los segundos. Si tú eres aficionado del box y lo ves constantemente, tú te das cuenta que hay conteos que varían, que hay conteos que van 1, 2, 3, esos no son segundos. El conteo del segundo es 1001, 1002, 1003. O sea, el 1000 te da el segundo, ¿me explico? Sí, sí, Entonces, sí. cuando tú analizas la pelea y analizas el conteo, pues él contó como Dios manda, él contó como debía contar. Cuando cae Buster Douglas ante un gancho perfecto, un uppercut perfectamente bien colocado, se nota claramente que lo tira, pero que no lo noquea. Es decir, le pega en el botón, lo desconecta unos segundos de las piernas, Buster cae, se recupera, se queda hincado, analiza y se para. Bueno, es que ese es el punto, más que el conteo, y la pregunta del por qué no va en función de lo que yo ya había comentado de los 200 millones, sino me parece tan burda la explicación porque tú sabes como boxeador que te dicen en el 8, en la de protección, te paras, al referee te va a preguntar, sigues adelante, el referee te limpia los guantes contra su pecho, curiosamente Meirán no lo hace, no limpia los guantes, Así es. que por cierto él no llevaba guantes tampoco, los separaba a mano limpia, una En cosa aquel extraña. entonces no estoy seguro que se usara.
Puede Los ser. guantes se empezaron a usar a raíz del SIDA. Sí, a lo mejor Azuma Nelson Castillo, creo que se llama, que tenía SIDA. Ojalá, cabrón. Hubiera sido, bueno, eso podríamos hablar en otro momento, pero pues es claro que él no estaba lastimado. Caso contrario de Tyson, que pretende, bueno, primero bota el posicionador anatómico Pero Butkay. déjame, me regreso un paso, ¿eh? Ajá. O sea, para demostrar y seguir la secuencia de la pelea. Él se para, justo lo salva la campana porque segundos o 2 o 3 segundos después suena la campana. Pero no lo salva la campana. No, no, Ahí hay bueno, me ahí hay un refiero a que lo error. salva de seguir peleando. Sí, no, pero déjate doy un comentario que es interesante. Como el conteo sobrepasa digamos que los 3 minutos del octavo round, en el momento en que se decreta que él va a continuar, tendría que haber tocado la campana. Sin embargo, el tomador de tiempo y el de la campana tocan la campana unos 3 segundos después, esperando a ver si Meirán va a declarar el knockout, cuando debieron de haber tocado la campana marcando la finalización en el momento en el que él se para. Estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que trato de decirte es que él se para sobre piernas tambaleantes, ¿no? Pues fue un gran impacto y de Mike Tyson debe ser una patada de mula seguramente. Pero se ve bien, o sea, se ve consciente y se ve enfocado, aún con piernas flacas, ¿no? Él va y se sienta. Él sale a un noveno episodio donde baila a Mike Tyson. Sí, no Le lo noqué en el noveno pone de milagro. Le pone una zumba en el noveno round a Mike Tyson. Eso es señal inequívoca de que el golpe de Mike Tyson, sumado a la gran preparación física que traía Buster Douglas, no fue un golpe de knockout. Ese noveno round, Federico, anula cualquier especulación de que Buster Douglas estaba en malas condiciones. Completamente de acuerdo contigo. Por eso insisto que la defensa de hacer un conteo, que como tú bien lo dices, y se ha dicho que Joe Cortés era un árbitro que iba en contra, bueno, un referee en contra de los mexicanos, y se dice que Richard Steele no. Vamos, por supuesto que en el ritmo de la pelea y en la permisividad de ciertos golpes, en las puntuaciones, puede haber una influencia que Meirán, desde mi punto de vista, no tuvo. Y de hecho lo pagó, porque el pobrecito de Octavio Meirán, que por cierto, cuando yo trabajaba en ICA, déjate digo que su hermano era el de recursos humanos. Era igualito que él, nada más que como en escala, ¿no? Chiquito. Era igualito, ¿no? Y Con su sí contaba bigotito y bien. todo. Y esperaba que contaba bien la nómina, ¿no? Yo espero. Pero lo que te quiero decir es que a final de cuentas Meirán también la sufrió, porque él declara que si él hubiera detenido esa pelea, hoy sería un cuate que se hubiera retirado a los 70 años y estaría en el Salón de la Fama. Sería Y en Salón de la cambio, Fama. acabó su carrera, pues al final ya tuvo muy pocas intervenciones como referee, más o menos locales, en la Coliseo, en la Arena México. La última vez que él tuvo alguna situación fue como comentarista de Televisa Deportes, me parece. Y bueno, pues para todos hubo consecuencias esa noche, ¿no? Así es, esa gran hazaña, ese gran campanazo de una sola ocasión de Buster Douglas causó muchas cosas. Causó un cambio en la historia de la vida de don Octavio Meirán y fue la piedra que detonó la caída del gran gigante Mike Tyson, pero no solo eso, Federico, sino que además terminó con la categoría de los pesos pesados. Porque después de esa época, hasta el día de hoy, o sea, estamos hablando de 1990, a hoy que estamos a 2020, no ha habido un gran exponente de esas dimensiones en los pesos pesados. Híjole, ahí no estoy tan de acuerdo, porque yo sí creo que los pesos pesados de hoy, hubo un hueco, ¿no? Porque pues tenemos que hablar de Riddick Bowe, tenemos que hablar de los Klitschko, tenemos que hablar de que una persona como George Foreman haya podido ser campeón mundial a los 42 años. Pero yo sí creo que Riddick Bowe, yo sí creo que Lennox Lewis, que de hecho le gana a Tyson después, son superiores a Tyson. ¿Eh? Yo no le doy tanto valor al caso de Mike Tyson. Ojo con lo que te voy a decir. Yo no estoy hablando, en ningún momento hablé de calidad de boxeador, ¿eh?
Ujú. Hablé del fenómeno mercadológico que representaba el peso pesado para el boxeo. Esas carteleras principales que estaban encabezadas por un boxeador pesado, hoy no existen. Hoy el peso que tiene las grandes bolsas es el welter. Sí, pero bueno, la pelea que se va a dar ahora, y estamos saliendo del tema, pero la pelea de Tyson Fury contra, ay, se me escapó el nombre, contra Anthony Joshua, Sí. que van a boxear dos veces, van a ser dos grandes peleas, ¿eh? Van a ser No, dos no digo grandes que no, pero peleas. mercadológicamente no llama lo que llama o lo que llamaba un Pacquiao contra quién te gusta, contra Márquez, es más, Pero lo que pasa es que lo estás viendo como dónde está involucrado el boxeador mexicano, porque ahí está Márquez y porque está no, Floyd Chávez. Mayweather. Cualquier pelea de Floyd Mayweather, es más, un regreso de Floyd Mayweather generaría 3 veces la bolsa que va a generar esta pelea. No lo sé, no lo sé. Habría que explorar los mercados adecuados, creo yo. Porque entre los británicos, estas dos, y además el blanco contra el de color, es algo que llama mucho la atención. Estoy de Entiendo acuerdo. lo que me dices, pero yo lo veo más en función de que no hubo un exponente, pero eso fue un poco después, en la parte de los boxeadores afroamericanos, porque los Klitschko dominaron durante muchísimo tiempo, ¿no? Básicamente a la salida de Lennox Lewis. Sí, Pero remitiéndome a esta hazaña, la verdad es que es una hazaña que se le da poco valor, porque, insisto, siempre se habla de Tyson. De hecho, se dice pierde Tyson, nunca se dice gana Buster Douglas. Eso es obvio porque pierde el favorito. Y porque este galán pues, pierde en la siguiente vez que pelea. sí, Pero me parece que la preparación que él tuvo, el entusiasmo, la motivación, el encono, el pararse de un octavo round, porque al final de cuentas visitó la lona, tiene unas credenciales muy grandes. sí, sí, y para mí sin duda es una gran hazaña que no debe ser olvidada en función de muchas cosas. La primera, lo que bien apuntabas al principio, de que eh, era prácticamente imposible, de acuerdo a los momios de las apuestas, que este cuate ganara. Esta es la primera. Y la segunda, porque este suceso cambió en gran medida la historia del boxeo, de la división y del referee Octavio Meirán. Entonces, pues sin duda es una gran hazaña que ahí quedará en la historia, mi querido Federico, para que sigan documentándola y hablando de ella. De acuerdo, me parece que es algo que da para una plática de box. Creo yo que te da para una forma de motivación, pensando que puedes ser el que esté abajo en las apuestas, puedes ir ganando sin el reconocimiento, puedes visitar la lona y aún así puedes acabar ganando. Lo único que no ha sido lección, y ahí está el caso de Andy Ruiz, y esa me parece que es la lección más importante de esto, es lo importante no es llegar, sino mantenerte, porque si no, entonces eres un once in a lifetime. Y entonces esto es lo que le ha pasado a muchos boxeadores, que llegan pero no se mantienen, que cosas extra ring los sacan de concentración y nunca vuelven a ser los campeones. Correcto. Eso también depende mucho de, así como el boxeo da la oportunidad para que, imagínate, oye, ganarte la vida con esos sacrificios, mal comido, con pocos líquidos y además que te peguen. El problema es que también eso demuestra desafortunadamente ciertos orígenes sociológicos que solamente muy pocos como Enrique Yáñez en el caso de la lucha o el Finito López, pues te dan para verse realmente superado desde el punto de vista sociológico y llegar a ser hasta, pues, motivadores, hasta dar pláticas que son las que da Ricardo, ¿no? Así es, mi querido Federico. Oye, pues yo creo que con esto hemos llegado al final de este programa de la hazaña de Buster Douglas sobre Mike Tyson. Y bueno, pues ya nos veremos la semana que entra a ver qué tema nos toca, mi querido Federico. Vamos a ver de qué vamos a hablar en este nuevo formato en el que recordamos, exploramos y damos un punto de vista y sobre todo buscamos que la gente se sensibilice y busque allí en sus recuerdos de qué estaba haciendo en aquel febrero de 1990. Muy bien, pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos despedimos desde su programa Touch, Bolas y más. Hasta luego, Fede.
Nos vemos, saludos.